A continuación presentaremos los triángulos del cuello. Morfología y función 2. Veremos la porción anterior y posterior de los triángulos del cuello. Triángulo anterior del cuello. Los límites de este triángulo son los siguientes. Límite superior. Se encuentra por el borde inferior del maxilar inferior y una línea trazada del ángulo del maxilar inferior a la apófisis mastoides. Por su límite anterior se encuentra la línea media anterior del cuello. En el límite posterior está por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Límite del techo por el músculo platismo. El triángulo anterior es cruzado por el músculo digástrico, el músculo estiloideo y por el vientre superior del músculo omoideo. En relación con estos músculos se divide del triángulo anterior del cuello en una serie de triángulos más pequeños. Número 1. Triángulo submentoniano. Este espacio está limitado por el cuerpo del hueso hioides y el vientre anterior del músculo digástrico de cada lado. Su piso está formado por el músculo miloioideo y contiene las venas yugulares anteriores y los ganglios submentonianos. Número 2. Triángulo digástrico. Se encuentra limitado por el borde inferior del hueso maxilar o mandíbula, por el vientre anterior del músculo digástrico y el vientre posterior del músculo digástrico. Su piso lo forman el músculo miloioideo, el músculo hipogloso y el músculo constrictor medio de la faringe. Su contenido consta de la glándula submandibular, arteria y vena facial, nervio hipogloso, nervio miloioideo y los ganglios submandibulares. 3. Triángulo carotidio o carotidio superior. Es limitado por el vientre posterior del músculo digástrico, el vientre superior del músculo omoideo y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Su piso lo conforman el músculo hiogloso, músculos constrictores inferior y medio de la faringe y el músculo tiroideo. Su contenido es la arteria carótida común, arteria carótida externa, arteria carótida interna, seno y corpusculares carotidios. Vena yugular interna, los nervios craneales glosofaringio, vago, espinal e hipogloso, el asa y los nódulos cervicales profundos. 4. Triángulo muscular o carotidio inferior. Está limitado por el vientre superior del omoideo, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el esternotiroideo, ubicado junto a la línea media. No tiene piso. Su contenido lo forman el músculo esternoideo, el músculo esternotiroideo, el timo, glándula tiroides, glándula paratiroides, tráquea y esófago. Triángulo posterior del cuello. Los límites de este triángulo son los siguientes. En su límite inferior se encuentra por la cara superior del tercio intermedio de la clavícula. En el límite posterior está ubicado en el borde anterior del músculo trapecio. Límite anterior por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. En el límite del techo se encuentra por la apeneurosis cervical. Y en el límite del piso está ubicado cerca del músculo esplenio de la cabeza, el músculo esplenio del cuello, músculo semiespinoso de la cabeza, por el músculo semiespinoso del cuello, el músculo elevador de la escápula, angular del omóplato y por los músculos escalenos anterior, medio y posterior. El triángulo posterior se ve cruzado por el vientre inferior del músculo omoideo. Se ha utilizado este músculo para dividir el triángulo posterior en dos triángulos más pequeños. Número 5. Triángulo occipital. Es limitado por el borde anterior del músculo trapecio, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde superior del vientre inferior del músculo omoioideo. Su contenido consta de la vena yugular externa, arteria cervical transversa, ramos posteriores del plexo cervical, el nervio espinal o accesorio, troncos primarios del plexo braquial y algunos ganglios linfáticos superficiales
que acompañan a la vena yugular externa. Número 6. Triángulo supraclavicular u homoclavicular. Se encuentra limitado por la clavícula, el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo y el borde inferior del vientre inferior del músculo homoioideo. Su contenido es conformado por la tercera porción de la arteria subclavia, parte de la vena subclavia, ganglios linfáticos supraclaviculares, la arteria supraescapular y la fosa supraclavicular mayor.